Hola, bienvenidos a Cravatox 3.0, donde invitamos a los expertos en la industria Web3. Aquí hoy nos acompaña Juan Camilo Pryor. Juan Camilo es socio experto en FinTech en RAD, una firma de abogados colombiana, unos duros, que se meten en todo lo de tecnología, finanzas, FinTech, Web3, Venture Capital. Juan Camilo, ¿cómo va? Bien, gracias Felipe. Gracias por invitarnos. No, a usted por venir. A usted por venir y ayudarnos a desenredar. Cuando yo empecé en el mundo del cripto hace 11 años, yo pensaba que esto se trataba de hacer tokens, de mover wallets, jugar con... Y después me encontré con una realidad cuando empecé a emprender en eso, y es que lo más importante acá es la regulación. Realmente es lo que hace que avance o no avance un negocio, ¿no? En el mundo Web3. Lo puede matar o lo puede habilitar. Yo creo que el tema de la regulación, con lo que hay o con lo que puede haber, de alguna manera permite que uno se invente cosas que pueden habilitar la prestación de servicios, de venta de bienes, de una cantidad de cosas, pero una regulación cuando pues obviamente uno la entiende bien. Entonces sí, de acuerdo con esa apreciación. Lo bueno de que nosotros vivamos en economías emergentes es que podemos ver el futuro, ¿no? Sí, yo creo que sí, a ver, el tema de las economías emergentes de alguna manera es interesante porque nosotros vamos rezagados en una cantidad de temas, no solamente digamos a nivel de desarrollo de mercado, sino también a nivel regulatorio. Tenemos algunas cosas que para nosotros son completamente extrañas y es que nosotros copiamos mucho porque funciona. Eso, pues porque parece que funciona afuera y entonces de alguna manera decimos, venga, importemos, porque pues si algunos señores por allá en otras latitudes dicen que eso funciona, entonces pues seguramente aquí puede también funcionar. La verdad es que pues eso hace que sea chévere cuando uno tiene esas conversaciones porque tiene la exposición a la información de lo que está sucediendo afuera, porque hay oportunidades de negocio que se pueden aprovechar. Pero también en esa importación uno puede cometer algunas equivocaciones grandísimas porque los casos de uso a veces no son exactamente los mismos porque pues, cuando uno lo aterriza en la realidad del mercado local, pues, hay situaciones muy particulares que no son replicables. Pero sí, lo interesante es que cuando uno en gran parte mira lo que está sucediendo afuera, puede de alguna manera anticiparse a lo que uno pues, va a terminar copiando acá, porque pues los mecanismos son los mismos y pues no importa que el señor Henry Ford se haya inventado el carro en 1914 en Estados Unidos, eventualmente uno pues sabía que aquí iba a haber algo y que iba a haber una necesidad de sacar asfalto para poder hacer carreteras y pues si uno logra entender esas dinámicas, pues hay unas oportunidades muy interesantes para lograr eficiencias y trasplantar bien. Venga, eso me hace pensar en una cosa y es... La historia de nuestros países latinoamericanos, pues obviamente es compleja, ¿no? En términos de que hemos tenido pues problemas de terrorismo, de lado de activos, de guerras, que de pronto en otros países, por lo menos localmente, no las han tenido, ¿no? Y uno pensaría que eso ha llevado a que nuestros países generen sus propias políticas de conocimiento de cliente, sus propias políticas de antilavado de activos, regulación al respecto. ¿Usted cómo ve que Colombia y los negocios Web3 están avanzando en ese aspecto desde el lado del cumplimiento? ¿Y cómo ve que nuestro gobierno está promoviendo ese tipo de, digamos, de mecanismos de conocimiento de cliente desde la regulación? Yo siento que hay un desconocimiento real de qué es lo que mueve esas economías y esas preocupaciones que hay en los sectores de compliance. Con las mejores intenciones seguramente, porque pues yo creo que pues nadie está interesado en facilitarle la vida al lavador de activos. La regulación o los reguladores pues ponen una serie de limitantes que a veces pues desconocen lo fácil también que es lavar activos con cualquier cosa. La discusión sobre si el tema cripto o en general, digamos, cualquier innovación tecnológica que permita la movilización de activos de un bolsillo al otro, facilita o no facilita, o permite o no permite lavar activos, digamos, hablando, digamos, dentro de ese contexto. Pues desconoce que realmente pues, lo que se mueve en lavado de activos a través de cripto es una cosa pequeñísima, pequeñísima a nivel mundial.
Y pues sobre esto pues hay una cantidad de estudios de gente muy seria y con unas reputaciones bien estructuradas y de décadas de experiencia de los grandes auditores de este mundo, que son las Big Four, que dicen, oiga, es que el 50% de la plata que se lava en este mundo, en el mundo, ni siquiera en Colombia, se lava a través de entidades financieras tradicionales. Entonces uno dice, deberíamos cerrar las puertas a las entidades financieras tradicionales porque eso sucede. La respuesta es no. Tenemos es que mirar cuándo hay abusos y cómo se configuran esos abusos. Pero si yo no tengo información que me permita a mí identificar eso, ¿por qué? Porque lo que hago es simplemente mirar hacia otros lados y cerrar las puertas, pues estoy cometiendo un error grandísimo, que creo que es un poquito lo que ha estado sucediendo, por ejemplo, aquí en Colombia. Y es, si yo le empiezo a cerrar las puertas a los actores del sector cripto en particular, porque me preocupa la posibilidad de lavado de activos, sin mencionar que pues eso se puede lavar activos con cualquier cosa, vuelvo al mismo punto, lo puedo lavar activos con oro, con carros, con casas, con cualquier activo en general, pues no voy a tener una tipología que me permita a mí entender realmente cómo es que se lava y cuáles son los movimientos que son legítimos y cuáles son los que no. Es un error grandísimo, ¿por qué? Porque pues entonces no es que no suceda, sino simplemente yo ya no tengo visibilidad de lo que sucede. Y el caso del cripto es un caso en el cual uno podría hacerlo de manera tan fácil porque es que estamos hablando de una industria que está basada en blockchain públicas, en la que la información está ahí. Nadie puede ocultar un movimiento de una billetera a otra como si lo puede ocultar con cualquier otro activo. Yo puedo vender un carro y claro, hay un registro de carros, de quiénes son los dueños de los carros, pero pues si yo no lo registro, pues igual el carro es mío y lo tengo. En cambio en cripto, si yo paso de una billetera a otra, efectivamente hubo un movimiento que yo puedo trazar y puedo generar información y análisis que pues obviamente eso ya digamos tiene mucho más que ver con lo que usted sabe que lo que yo sé y es, yo puedo generar análisis de datos que me permitan saber realmente cuáles son movimientos anómalos y cuáles son pero operaciones sospechosas a reportar, cosas que se salgan de la lógica del negocio. Pero si yo no permito que eso se haga de manera abierta, pues no voy a poder realmente saber cuáles son esos usos legítimos y cuáles son los usos ilegítimos de esos activos, como sucede, como digo, en todos los activos del mundo. Yo estoy de acuerdo con usted. De hecho, nosotros pues en Gravata lo que hacemos es que tenemos un sistema robusto de cumplimiento que tiene toda la parte de onboarding de los clientes donde les miramos de dónde provienen sus fondos, sus flujos de fondos, etcétera. Pero además en sus billeteras estamos en tiempo real monitoreando los movimientos y los riesgos a 2 y 3 grados de separación de sus billeteras y toda esa información se vuelve visible. Y cuando hay una actividad riesgosa, pues obviamente hay una alarma automatizada que además nos permite a nosotros reaccionar. Entonces, esa trazabilidad le trae una buena, como dice usted, un buen cumplimiento y una buena manera de entender dónde está el riesgo y no. No, nosotros algo que, digamos, hemos visto que puede llegar a contribuir tal vez es aumentar las capacidades del Estado y de las otras entidades, las entidades con las que los actores, digamos, proveedores de activos virtuales, trabajamos para que ellos también sepan leer esa información, la sepan utilizar y sepan reaccionar ante esa información, ¿no? Es como mecanismos de autorregulación del sistema. Yo creo que sí, y hay ejemplos dentro del sector financiero tradicional en los que funciona eso perfectamente. Un ejemplo que yo me acuerdo que hacían hace algunos años, precisamente para ayudar a las áreas de riesgo de las comisionistas de bolsa a mejorar, a puntualizar los perfiles de los clientes que tenían, era que la Bolsa de Valores publicaba constantemente estadísticas, obviamente anonimizadas, pero estadísticas de el perfil del cliente típico que invertía en el mercado de valores. Oiga, si usted tiene tantos activos, tiene tantos ingresos, estos son los movimientos típicos de la gente que tiene tantos activos y tantos ingresos, de tal manera que las áreas de riesgo de las comisionistas de bolsa pudieran perfilar a sus clientes si se salían o no de esos parámetros estadísticos que había, que eran globales ya de todo el mercado. Entonces, sí, por supuesto que hay escenarios en los cuales la autorregulación funciona muy bien y eso es un escenario interesante que viene del sector financiero tradicional que dice, oiga, yo individualmente no puedo o me queda mucho más difícil sacar esos perfiles porque yo tengo un universo mucho más limitado, una población mucho más limitada y en la medida en que todos colaboren y compartan esa información, pues debería yo poder empezar a generar esos perfiles de manera mucho más abierta, que creo que era un poquito lo que quería hacer la superfinanciera con la famosa aquella circular del sandbox,
que no quedó en nada, pero pues de alguna manera la idea sí era, oiga, venga, compartamos la información entre todos para poder generar este perfilamiento para saber qué es lo que es una operación sospechosa o no. Y ahí quedamos en el aire. Bueno, ¿y qué es? No sabemos porque pues nunca vamos a compartir esa información. Y uno dice, pero pues ahí quedamos en el aire. Pero sí era un poquito la idea. Sí, no, de acuerdo. Ahora, yo en estos, como le decía, 11 años de estar en el mundo de Web3, he visto cómo ya los distintos actores alrededor, los privados y los reguladores, ya por fin empezaron a hacer distinciones entre los distintos tokens que hay. Eso me tiene contento. Y entonces, ya entender que un Bitcoin, que un USDC o que tokenizar una casa son diferentes, y que la tecnología al final de blockchain y de tokenización es un medio para volver líquidos los activos, pero no es un fin. Eso me tiene contento. ¿Cómo ve usted ahorita lo que se está planteando en la regulación en los distintos países de la región y con el ejemplo brasilero, sobre todo cuando se tokenizan activos financieros, ¿no? Que se está proponiendo un registro único pues, para los servicios de proveedores de activos virtuales, que se está proponiendo pues, unos sistemas de cumplimiento específicos, también que darles calidades de pronto que tienen algunas entidades del sistema financiero también a esas compañías, sobre todo cuando el activo subyacente es financiero, ¿no? ¿Cómo ve todo eso? Y en Colombia veo que hay una propuesta al respecto. ¿Usted cómo ve que eso va avanzando? Vamos bien como país, creo yo. No es lo que me gusta a mí, pero creo que ayuda. Yo creo que a mí me gusta mucho la regulación basada en principios y es como de hecho la Constitución en Colombia dice que debería ser regulado el sector financiero y es, mire, yo no puedo entrar a regular la complejidad en una ley de un mercado que cambia constantemente. En la que yo saco un instrumento nuevo, lo regulo y a los 2 días dicen, mire, eso ya hace que sea ineficiente el mercado, entonces me invento otra cosa nueva. Y de hecho esos principios están recogidos dentro de toda la ley financiera y dicen, hay una norma dentro del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero que dice, yo sé que estas son las normas, pero si usted quiere hacer algo nuevo, venga a mí a la Superintendencia Financiera y me pide, me cuenta cómo es el cuento y yo tengo 15 días para decirle si sí o no. Entonces, ese dinamismo se reconoce en la regulación, pero no es un dinamismo que se hayan inventado legalmente, sino que es un mandato de la Constitución. Y entonces la Constitución lo que dice es, estos sistemas son complejos, estos sistemas son dinámicos y estos sistemas van mucho más rápido que lo que la regulación puede cambiar. Y la Constitución dice, el Congreso lo que dice es, ponga unas leyes que se llaman unas leyes marco, que son de principios. Y ya la regulación secundaria, que la regulación venga de detalle, eso pues va a quedar en manos en el caso colombiano, de la Unidad de Regulación Financiera, bueno, digamos específicamente el presidente de la República, pero de la Unidad de Regulación Financiera, o de comisiones técnicas, como solía ser en el pasado la Sala General de la Superintendencia de Valores. Y ellos son los que pues sacan esa regulación que va cambiando rápidamente. Yo creo que cuando yo voy al nivel de detalle que algunos quieren ver en la regulación, mato ese dinamismo que necesito dentro de estos mercados. ¿Por qué? Porque es que yo puedo perfectamente hoy saber cuáles son algunos de los activos que puedo tokenizar, pero yo no sé realmente todavía cómo va a lucir la tokenización de activos o el Web 3 o no sé cómo va a ser el Web 4 en 4, 5, 6 años. Pero sí puedo saber que hay ciertas relaciones entre las personas que responden a cierta lógica. Sí puedo saber cuándo le entrego a alguien de manera definitiva, que se llama compraventa y no nos lo inventamos nosotros, no se lo inventaron los romanos, se lo inventaron seguramente hace 10.000 o 100.000 años y hace parte del comercio de bienes de la humanidad. Y también puedo saber cuándo le doy algo a alguien con la intención de que me lo devuelva. Y en el caso, digamos, de la plata, pues eso son préstamos. Entonces, hay ciertas cosas que son connaturales a las relaciones personales y lo que estamos usando es simplemente un medio, como decía usted, para hacer algo que trasciende la regulación específica y detallada de los instrumentos que yo utilizo para prestar eso. Entonces, ahí es un poquito el tema de ojalá esa regulación fuera de principios y no tan detallada. Ahí yo le tengo tal vez dos temas. El primero, en esa relación, digamos, usuario
proveedor o cliente proveedor, ¿qué cree usted que es lo que falta para que los usuarios que usen tokens, criptomonedas, activos digitales, pero no digamos los que ya conocemos, los educados, digamos altamente conocedores, no, sino ya el común de la gente? ¿Qué hace falta en esa intermediación de esa relación desde el punto de vista de pronto de regulación o de autorregulación para que dejen de lado, o sea, se pierda, digamos, ya esa preocupación de las estafas, de las pirámides, a la hora de comprar un token, sabiendo que ese token puede ser un helado, una casa, una moneda, un derivado? ¿Qué cree usted que falta para que se dé ese acercamiento, ¿no? Uy, a nivel de regulación yo creo que hay unas cosas que se necesitan y hay otras que son, digamos, de soft law, deje de ponerle resistencia a las cosas, deje de ponerle resistencia al cambio porque son cosas que usted no debería estar haciendo como Estado. De hecho, la Constitución le dice al Estado no se meta en la vida económica de las personas. Aquí hay libertad económica y de la actividad empresarial, salvo para ciertas actividades. Entonces, eso es una cosa que es bien importante y es no se oponga a cosas en las cuales no debería estarse oponiendo. Entonces, sí, es interesante. No, esto no es un valor, en cripto no es un valor. Ok, no lo diga, eso no tiene por qué importarle a usted. Cuando alguien llegue y le diga, usted le da bolsa de valor y le diga, oiga, ¿puedo listarlo? Usted le dice, no, porque no es un valor. Pero cuando yo le genero toda esa carga negativa a los instrumentos, pues de hecho hay un tema complicado y delicado de signaling que envía el Estado hacia el público que lo que hace es genera un efecto contrario. Eso yo creo que es importante, no es lo más importante, pero yo creo que es importante y es, si no es algo que nosotros queramos regular, aunque ahorita pues cambiamos y ahorita sí queremos regular, pero si no es algo que no querramos regular, pues entonces déjelo ser. Y hay otro tema también que es importante de soft law, que es persiga efectivamente y rápidamente a los que hacen mal con estos instrumentos. Pero vuelvo al mismo punto, si yo quiero robar o estafar a alguien, lo puedo robar o estafar con un carro, con una casa, con cualquier cosa. Entonces, si está sucediendo con criptoactivos o activos virtuales, pues yo debería esperar que las autoridades que tienen esa facultad de prevenir ese tipo de situaciones lo hagan de manera rápida. Eso desde el punto de vista de soft law. Y de regulación, creo que sí hay unos elementos adicionales que yo no creo que sean necesarios, pero sí pueden ser útiles, y es denos un poquito de claridad en algunas de las industrias de fintech y digamos en temas cripto, creo que es clarísimo, y es de los derechos que tenemos como colombianos para que nos presten ciertos servicios financieros, ¿no? Y hay algo de claridad sobre eso que viene desde el mismo Estatuto de Protección al Consumidor Financiero. Estamos hablando de una ley que tiene ya 10 años o más, que supuestamente dice, a mí no me pueden andar negando productos financieros porque, tiene que haber un rompimiento con el perfilamiento de crédito o la política de crédito de la entidad financiera. Entonces uno debería en teoría poder decir, bueno, muestre cuál es su política de crédito, cuál es su política. Así como dice la política de crédito, no puede estarle negando a la gente un crédito porque está reportado en Datacrédito, que es una posición y un desarrollo que ha habido de todo el tema de crédito en entidades financieras. De alguna manera en temas, por ejemplo, fintech o cripto, uno podría decir, muéstrame por qué me quiere prestar o no me quiere prestar un servicio y cuáles son las razones objetivas por las cuales no lo hace. Y si no lo hace, yo debería poder ir a la superintendencia financiera o donde un juez y decirle, oiga, por favor, obligue a esta persona a darme el producto financiero porque es que es la forma como yo me relaciono económicamente con otros 50 millones de colombianos. Es la forma como yo puedo ejercer mis derechos constitucionales a participar de una economía. Hablemos un poquito de la economía. ¿Cómo ve el peso digital? Por ahí hay un proyecto en Colombia de hacer un peso digital único, como lo están haciendo otros países, emitido por el Banco de la República, que lo bueno, lo malo y lo feo, ¿qué le ve a ese peso digital? Desde lo político, desde lo económico. A ver, desde lo jurídico, yo creo que yo podría decir oiga, mire, desde que no haya una afectación de derechos en general que estén reconocidos en la Constitución, y me refiero específicamente a temas de privacidad y a temas de libre actividad económica, que son los escenarios de medio distópicos de las CBDCs, pues desde que yo le dé garantías a la gente de que eso no va a suceder, que yo creo que no se las pueden dar.
pues eso debería, digamos, superar esa discusión. Luego vienen otras discusiones y es, bueno, listo, yo creo estos escenarios en los que yo me invento, que no me estoy inventando nada diferente de lo que existe hoy en día, porque hoy en día, al fin y al cabo, la gran mayoría de la masa monetaria es digital. Es cómo hago yo para que la gente pueda interactuar libremente con sus activos y que elijan los canales que quieren utilizar para eso y que elijan los medios con los cuales quieren afectar sus saldos y que elijan, que sean libres realmente de poder utilizar los activos que son de su propiedad a través de la tecnología y los proveedores que quieran utilizar para eso. Ahí es precisamente donde yo creo que nosotros estamos. Y estamos en una discusión que con peso digital o no peso digital, tenemos una serie de canales que son inamovibles, que no se pueden circunventar de ninguna manera y que yo como disruptor me queda muy difícil entrar en esa discusión, sobre todo cuando de pronto tienen una bendición de un señor que se llama Banco Central, Banco de la República, y dice, si quieres jugar, juegas con esta tecnología y juegas a través de estos jugadores y juegas a través de estos canales y que resulta pues, que son los mismos que tienen de alguna manera, no quiero decir controlado, pero pues participan de manera muy activa en la economía porque pues han estado aquí 100, 150 años y están presentes en el 70% de los municipios del país y tienen el 70% de los activos del sector financiero y tienen el 70% de las cuentas y uno dice, pero yo quiero jugar. No, te tienes que pasar por ellos porque ellos son los dueños de los canales. Y esas discusiones son las que son difíciles de tener, que creo que el regulador en Colombia está dispuesto a tener discusiones sobre cómo acabar o por lo menos, digamos, circunventar un poquito de eso y ya, digamos, enviado señales con la regulación, el decreto de pagos y de modificación de pagos de hace 2 años, buscaba un poquito eso, retar un poquito ese estándar. No creo que lo hayan logrado, pero pues por lo menos hay algo de disposición de los reguladores a decir, oiga, hay jugadores que son lo suficientemente grandes como para controlar el acceso a los medios de pago y en general a un peso digital, pero no es sano que sean los únicos canales de acceso. Vamos a ver cómo luce eso en la realidad. Creo que todo este proyecto de pagos instantáneos del Banco de la República pareciera invitar a que hubiera varios jugadores y en la medida en que pues, se permita a varios jugadores, vigilados o no por la superfinanciera, pues creo que deben ser vigilados, pero pues con unos estándares de entrada que sean sensatos y proporcionales al riesgo que se está corriendo, deberían permitir que haya algo de juego para nuevos jugadores. Ojalá. Porque si no, entonces, pues simplemente estamos ayudando a llenar el bolsillo a los que ya tienen controlado el sector. Sí, no, definitivamente vería uno, claro, la banca tradicional, digamos, llevándose también este nuevo, digamos, mundo digital, mercado digital, ¿no? Yo le quería preguntar también, aquí pensando un poquito, yo tengo mis preferidos ahí, pero quisiera oír los suyos. ¿Cuál sería un modelo de regulación o partecitas de regulación de distintos países que a usted tomaría como referencia? A mí en particular me gusta el modelo brasilero que están adoptando. Me gusta ver un banco central con un sistema de pagos unificado como lo es Pix, donde se ha podido montar toda la red bancaria, pero también de otros actores del sistema financiero, sin costos, sin fricción, donde está también el boleto para que se hagan esas compras con QRs, también de una manera, digamos, donde se compensan las operaciones y cómo está montando también ahorita con la regulación de cripto todo un mundo de real digital y de protocolos y smart contracts de DeFi alrededor, montado en esa infraestructura, el mismo gobierno financiando los proyectos y el mismo gobierno también promoviendo que se haga incluso tokenización de activos reales, empezando por los del gobierno, por los predios, por las que tienen. Ese es el modelo que yo, Felipe, miro y digo, deberíamos de pronto ir para allá. ¿Cómo ves usted en nuestra República Bananera de Colombia u otra manera, otra utopía que usted tenga por ahí? Pues usted decía ahorita, lo chévere de vivir en mercados emergentes es que uno ve el futuro, pero pues es que hay un futuro que parece muy, muy, muy lejano, ¿no? Entonces, sí, seguramente
alguien podía sentarse aquí a escribir cómo ve el futuro de Colombia en 10 años, pero pues yo creo que ver eso allá y verlo acá es como pensar en Julio Verne en su momento, ¿no? Vamos a ir a la luna 70 años antes de que fuéramos. Aquí tenemos unos problemas de falta de transparencia en la información que son estructurales en la economía, que hay muchas razones por las cuales eso puede ser, que creo que pues no amerita o no vale la pena entrar en por qué eso es así, porque eso las razones son muchas y muy variadas. Pero nosotros no queremos mostrar la propiedad, y vuelvo, a mí me encantan los ejemplos de lo que era el mercado bursátil colombiano hace 30, 40 años a lo que es hoy en día, porque antes era un mercado relativamente interesante, relativamente móvil, y hoy en día no tenemos. Y uno de los ejemplos era, oiga, antes yo podía entrar, que es lógico en cualquier mercado organizado, y es yo podía entrar a la página de los supervalores y descargar quiénes eran los accionistas de cualquier empresa pública en Colombia. Ya no. La lógica en su momento fue, oiga, es que están secuestrando a la gente rica en Colombia y no queremos mostrar quiénes son los accionistas de las empresas. Yo creo que nosotros vivimos en una economía que no favorece la transparencia y que tenemos muchas razones históricas para no favorecer la transparencia, que son razones justificadas y objetivas, pero que tenemos que dejarlas en el pasado si realmente queremos llegar a ese escenario de Julio Verne, 70 años, no en 70 años, sino en 10 años. Si queremos llegar a la luna en 10 años, tenemos que soltar un poquito eso y empezar a permitir que la información fluya, porque si no, no podemos hablar de tokenización de nada, porque no sabemos ni siquiera qué es lo que hay. Y pues para un ejemplo, todo el tema aquí de catastro distrital y catastro en general del país, que no sabemos quiénes son los dueños de nada, lo cual para mí es muy chistoso, porque el recibo del predial llega a quien tiene que llegar. Pero en teoría no sabemos quiénes son los dueños de las tierras, pero uno dice, alguien sabe, porque alguien está pagando el predial. Claro. Pero sí, creo que esos escenarios de ojalá podamos tokenizar muchas cosas, aquí van a estar difíciles. Y ahí sí, pues, lo vemos es en los activos que tenemos algo de transparencia, que es lo que hay, que son los activos financieros, donde sí, de alguna manera, público o no, hay un registro de quiénes son los dueños de las cosas. Hablemos un poquito de tokenizar. ¿Cuál cree usted que, aparte de los activos financieros, podrían ser los siguientes activos en los que podríamos... Yo he estado hablando con otros expertos del sector, etcétera, y me han dicho finca raíz, tokenización interesante porque se pueden financiar proyectos de construcción con fraccionalizar. He oído de minas de oro, he oído de paneles energéticos para vender energía, bonos de carbono. Bueno, he oído de una... ¿Usted cuál ve que es el siguiente? ¿En mercado o en regulación? En regulación yo creo que el tema de tokenización en Colombia todavía nos falta muchísimo. Nos falta un montón porque nosotros no tenemos una regulación clara que permita realmente tokenizar activos. Tenemos unos rezagos sobre la forma como se transfiere la propiedad. Nosotros recibimos un Código Civil en 1887, que era una copia del Código Civil napoleónico, pues del de Andrés Bello, que era una copia del Código Civil napoleónico. Entonces tenemos realmente unas normas de cómo se transfiere la propiedad base en Colombia de hace 220 años. Un poquito menos, 215 años. Entonces tenemos unos retos grandes ahí de actualizar cómo se transfieren las propiedades en Colombia. En Colombia nosotros de alguna manera podríamos acelerar mucho estos procesos si utilizáramos las figuras que hay en regulación financiera, pero a veces esas figuras no tienen mucho sentido. Entonces, algunos de los que más han avanzado en este tema, en las discusiones de cómo hago para tokenizar legalmente algo, miran la fiducia como un gran aliado, que yo creo que puede ser por ahí, y es más bien, venga, tokenizo esos derechos fiduciarios y sobre esa vía puedo hacer lo divino y lo humano. Pero también hay otros que pues, son mucho más abiertos, que es a través de la titularización, pero eso tiene otros retos que son procesos de aprobación lentos, que son para macroproyectos. Entonces en Colombia no tiene mucho sentido hablar de cualquier emisión de valores que sea de menos de 30.000 millones de pesos porque hay unos costos de compliance muy altos. Pero ahí está la discusión, ¿no? Y es qué mecanismo legal uso para que la cosa funcione. Esos son los mecanismos que uno debería usar. Ahora, el mercado igual va más adelante que la regulación.
Y ahí va. Y ahí va, y están tokenizando absolutamente todo. Creo que los que más activos están son los temas inmobiliarios. A mí me han preguntado muchas veces por eso. Yo digo, mire, sí, usted no es dueño de nada. Pero lo que pasa es que el mercado avanzó y la regulación ahí sí se quedó atrás. Pero no es la regulación del sector financiero, es la regulación de la transferencia de la propiedad en Colombia. Y nosotros ahí sí tenemos que movernos rápido si queremos que eso funcione para algo. Ahora, puede ser interesante si dentro de este proyecto de ley que quieren trabajar, que entra por el tema cripto, que entra por el sector financiero, si nosotros realmente decimos, oiga, es que yo sí puedo tener una alícuota de algún bien que esté representado dentro de un token, eso es importantísimo si queremos que la ley sea exitosa y que realmente yo logre la tokenización de activos físicos como pues le apuntaron los europeos y dijeron, oiga, sí, usted puede tokenizar lo que usted quiera y la transferencia de esa propiedad funciona de manera diferente. Para usted meter eso ahí, vaya por reglas tradicionales, pero ya después de que usted meta eso ahí funciona. Ahí funciona. Pero sí necesitamos algo que nos dé más dinamismo, porque lo que va a terminar pasando es que cuando alguien la embarre, vamos a matar vamos a tener un efecto reputacional pesado que creo que necesitamos atajarlo rápidamente. ¿Por qué? Porque el mecanismo sí funciona y sí ayuda, pero necesitamos realmente resolver de fondo los problemas que puedan presentarse, porque el día de mañana que alguien quiera utilizarlo para mal, lo va a usar para mal. Sí, no, completamente de acuerdo. No, pues Juan Camilo, yo creo que esta ha sido una charla muy interesante. Hemos aprendido un montón de regulación acá, de retos, oportunidades. No sé si quiere decir algo antes de cerrar. No, muchas gracias de nuevo por la invitación. Espero no haber sido muy aburrido haberme tomado la palabra mucho tiempo, pero pues, aquí podemos quedarnos 2 horas más hablando. Mire, yo cuando entré en este mundo, como le decía, activos digitales, aprendí una gran lección. Uno siempre tiene que tener un buen abogado y un buen contador, pero que no se conozcan. No se preocupe. Esa parte es bien importante. Eso que no hablamos de impuestos, pero en otra hablamos de impuestos. Dios santo. Bueno, muchas gracias, Juan Camilo. Con mucho gusto. Gracias por escucharnos aquí en Cravatox 3.0. Nos vemos en una próxima con un nuevo experto. Soy Felipe Montes. Chao, chao.